¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gusto Licenciado, verles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar el contenido, de revisar las actividades, de revisar documentos, pensiones, que todo se maneje al día, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Y bueno, como ustedes saben, el día de hoy pues estamos en las elecciones. Esperemos que nos vaya muy bien a todos el día de hoy, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del arte y la religión, tanto en la etapa del Paleolítico como en el Neolítico, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente fue una etapa en donde los primeros seres humanos como tal, cuando ya pasamos directamente a ser Homo sapiens, ¿no? Como ustedes saben, los hombres o los seres humanos con inteligencia, ¿no? Y aquí directamente empiezan a darse las primeras formas de organización, sí, en comunidades, que eventualmente empezaron pues a plasmar todas sus actividades, ¿no? Como ustedes saben, los primeros seres humanos prácticamente vivieron en cuevas muy profundas, ¿sí? Actividades que ellos realizaban en la caza, la pesca y la recolección, ¿no? Aquí en estas imágenes también podemos detallar lo que se conoce como el arte rupestre, ¿no? En donde detallaban todas sus actividades. Aquí tenemos imágenes que detallan directamente las actividades de los seres humanos y más de ello prácticamente se le conoce como las Venus, ¿sí? Sí, las Venus de Wilford que se le conoce, ¿no? En donde prácticamente detallamos lo que son características propias, en este caso de los seres humanos, ¿sí? Y también podemos visualizar lo que son imágenes de algunos animales, ¿no? Que fueron las primeras actividades que los seres humanos realizaron tanto en el Paleolítico y pues en el Neolítico fue una época en donde lograron mejorar esas actividades, ¿no? Muy bien, arte y religión en el Paleolítico. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Nora Alma, por favor? Sí. Arte y religión en el Paleolítico. El arte paleolítico le corresponde la duración de aproximadamente 20.000 años, el periodo que abarca desde el 30.000 al 9.500 a.C. Para poder comprender las formas de representación del arte paleolítico se debe considerar el modo de vida y subsistencia de los hombres de este periodo. Tanto el Paleolítico inferior como el superior contenían a un hombre nómada, no productor, es decir, que no modificaba a la naturaleza, sino que tomaba de ella los elementos para la supervivencia. Este periodo tiene como característica principal desde el punto de vista tecnológico que el hombre no pule la piedra sino que la talla, pero, ante todo, una mejor comprensión de la representación de los hombres primitivos. Nos las aportará una indagación en torno a las ideas religiosas de estos pueblos. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, el arte prácticamente tiene una etapa de duración de hace 20.000 años atrás, ¿no? Hablando desde la época de 30.000, ¿sí? Al 9.500 antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente destacan las primeras actividades que realizaban los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué están realizando los seres humanos? ¿Qué logramos observar? Varias pinturas. Ya, muy bien. se ¿Qué más? ve que están realizando la cacería. Ya, muy bien. Están cazando a los animales. Excelente.
¿sí? Aquí también detallamos sus armas. ¿Qué tipo de armas están utilizando? Flechas, lanzas. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente cuando el ser humano logró formar lo que son comunidades, logró directamente sobrevivir, ¿sí? A los tiempos difíciles, hablando directamente del congelamiento de la tierra, hablando directamente de las glaciaciones, ¿sí? Que fue una época bastante difícil, el ser humano pues logró sobrevivir, ¿no? Y eventualmente los primeros seres humanos lograron aprovecharse de los recursos de la naturaleza como manera de supervivencia, ¿no? Aquí también podemos detallar que en estas imágenes destacan las actividades que realizamos los primeros seres humanos, ¿no? Aquí podemos observar que en estos gráficos los seres humanos cazaban a los animales, aquí también podemos ver imágenes que una vez que cazaban los animales, directamente los consumían, y aquí también representan algunas imágenes de algunos animales que ellos cazaban, ¿no? ¿Qué tipo de animal será el que está aquí? Un venado. Ya, muy bien, puede ser un venado. ¿Qué más podrá ser? Antes, bueno, en esa edad me imagino que habría el mamut. Ya, muy bien, lo representaban, excelente. Entonces, miren, todos los animales que ellos prácticamente cazaban, se alimentaban, los representaban, ¿no? Con una finalidad, que era que las siguientes generaciones prácticamente logren aprender cómo cazar a los animales, ¿no? Que prácticamente era un conocimiento que quedaban plasmados en las cuevas, sí, en la profundidad de las cuevas, ¿no? Utilizando colores bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de colores podemos apreciar en estas imágenes? Los colores ocre, Rojo, Ya, muy bien. El amarillo. ocre, excelente. ¿Qué más? Sí, ladrillo también, colores también. Negro. Sí, un color negro. negro, excelente, un color medio cafecito, rojo. Entonces, miren, realmente los seres humanos empezaron pues a expresar lo que eran sus actividades mediante los gráficos en general, ¿no? Muy bien. Muerte y religión. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita, por favor, Clara Josefina Robles. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Por favor, muerte y religión. Ya. Paradójicamente comenzamos por las ideas de... Ya, ahí mejor. Ya. Paradójicamente comenzamos por las ideas de ultratumba, ya que los enterramientos, que como es natural, son uno de los hallazgos más frecuentes de la arqueología prehistórica, contribuyen a la fuente más antigua para reconstruir las ideas religiosas de estos pueblos. En sitios arqueológicos vinculados con la prehistoria, no se encontraron lápidas ni inscripciones que transmitieran nombres de divinidades ni de ritos, pero el hecho mismo del enterramiento y del cuidado de los difuntos demuestran una creencia firme en un más allá. De otro modo, no se explican las ceremonias funerarias y bastaría abandonar los cadáveres o cubrirlos con tierra sin la menor precaución. La última frase. Preocupación complementaria. Muy bien, Ya, señorita. sí, está entrecortado. Ya. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la muerte, ¿no? Si bien es cierto, los primeros seres humanos palpaban los sentimientos, ¿no? Y entonces cuando una persona fallecía, ellos prácticamente en sus inicios recurrían directamente a lanzar piedras, a colocar a las personas directamente en huecos no muy profundos o en algunos casos directamente en arrojarlos a ríos, sí, ríos, lagos, que eventualmente llevaban los cuerpos en general, ¿no? Y eso prácticamente lo hacían con la finalidad de respeto a la persona que obviamente fallecía, ¿no? Y aquí hablamos un poquito de los sentimientos y también hablamos
del aspecto religioso como tal, ¿no? En donde en la mayoría de los sitios en donde fueron encontrados restos de los primeros seres humanos, se encontraron lo que son pequeños artefactos que supuestamente eran utilizados para los ritos, ¿no? Para aquellas personas que obviamente fallecían, ¿sí? Si bien es cierto, aquí también se da lo que es un pequeño inicio del conocimiento de los sitios arqueológicos y más aún directamente de la representación de una creencia en el más allá, ¿no? En el pensar directamente de que las personas obviamente eran enterrados con la finalidad que en algún momento puedan regresar a la vida. Entonces, miren, aquí directamente empiezan a tener un respeto hacia la muerte y sobre todo empiezan a tener una creencia o una religión como tal, ¿no? ¿Cómo lo culpamos? Porque prácticamente todos los cuerpos estaban directamente enterrados. Y dentro del Paleolítico, las profundidades, en este caso de los sitios donde eran arrojados los cuerpos, no eran sumamente profundos, es decir, eran sumamente bajos y en algunos casos también eran enterrados cerca de sus hogares en general, ¿no? Miren, aquí también tenemos otras imágenes de cómo ellos prácticamente plasmaron todas sus actividades. Aquí están cazando a los animales, aquí podemos observar sus armas, aquí también podemos identificar algunos animales y también algunos colores representativos. Entonces, miren, con la finalidad de indicar a sus generaciones cómo realizaban las actividades de la casa en general, ¿no? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Ashley, en el arte y la religión del Paleolítico? Otras características, por favor. Desde los primeros restos Licenciado, conocidos. buenos días. Sí, muy buenos días. Licenciado, sobre acotar la información que nos estaba dando, mire, yo parte vengo de acá de la provincia del Carchi y acá los entierros también igual se los hace en posiciones sentadas para más o menos mantener la cultura como era acá los entierros. Ya, muy bien, excelente. Sí, más adelante vamos a hablar de las posturas, ¿no? Ahora, acá directamente, al día de hoy, miren, todavía seguimos representando cómo nosotros enterramos a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Riobamba, bueno, y algunas culturas de la antigüedad también, se manifestaba que enterraban a las personas en una posición fetal. ¿Sí? Es decir, con sus piernas, sus brazos bien, en este caso, recogidos y en una dirección, ¿sí? En donde representaban a sus dioses. En el caso de los incas, que también era una cultura que existía en nuestro territorio, los enterraban en dirección a los volcanes más representativos, ¿sí? Entonces, miren, esas enseñanzas de hace 20.000, 30.000 años atrás, prácticamente las seguimos cumpliendo hasta el día de hoy. Excelente esa aportación, señor. ¿Su apellido cuál es? ¿Me ayuda, por favor? Sí, señor, ¿estamos ahí? El Sí, ¿no? compañero tendrá mucha Parece, cobertura. parece que se le fue la señal al señor, ¿no? Muy bien, antes de eso, bueno, esperemos que tenga la señal para que me brinde su apellido y colocarle pues la nota correspondiente. Muy bien, ahora sí, ayúdeme por favor, señorita Ashley. Ya. Muerte y religión. Paradójicamente, comenzaremos por la idea de ultratumba, ya que los enterramientos, que como es natural, son uno de los hallazgos más frecuentes de la arqueología prehistórica. Constituye la fuente más antigua para reconstruir las ideas religiosas de estos pueblos, en sitios arqueológicos vinculados con la prehistoria. No se encontraron lápidas, ni inscripciones que transmitan nombres de divinidades ni de ritos, pero el hecho mismo del enterramiento y del cuidado a los difuntos demuestra una creencia firme en un más allá. De otro modo, no se explican las ceremonias funerarias y bastaría abandonar los cadáveres o cubrirlos con tierra, sin la menor preocupación complementaria. Excelente, muy bien. Ayúdeme en esta diapositiva, por favor. Ya. Desde los primeros restos conocidos hasta la actualidad, la tumba ha sido el más elemental modo de expresión religiosa y es una de las pruebas más concluyentes de la creencia en la otra vida, consustancial al hombre,
incluso en las tribus de mentalidad religiosa menos desarrollada. Sin que la regla sea absoluta, el hombre prehistórico cree que el mantenimiento de la personalidad en el más allá con necesidades muy semejantes a las terrenas, como lo demuestran las armas, adornos y alimentos que se ofrendan a los muertos y que todavía se hallan junto a sus restos en la sepultura. No olvidemos que para la mentalidad primitiva, todas las cosas tienen su alma, y el espíritu del muerto no es más que un alma de especie superior. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que los primeros cuerpos, obviamente, fueron encontrados en diferentes posiciones y además de ello, prácticamente podemos encontrar que eran colocadas con una especie de piedras, ¿sí? En la parte superior, ¿no? Y en algunos casos también eran encontrados debajo de sus casas, ¿sí? Porque prácticamente ellos empezaron a tener un respeto hacia los muertos y además de ellos prácticamente manejaban la creencia de que protegerían pues su sitio, su hogar de espíritus malignos. Entonces, miren, eventualmente empieza a darse lo que es un pensamiento religioso, ¿no? Aquí también podemos establecer que los primeros seres humanos también llenaban con adornos, ¿sí? Utilizaban lo que eran las armas que en vida le pertenecían a aquella persona y las enterraban conjuntamente, ¿no? También podemos establecer de que ellos empezaron pues a tener una conciencia en base al alma y en base al espíritu como tal, ¿no? Entonces, poco a poco los primeros seres humanos fueron dándose cuenta, en ese caso, de la muerte, de la religión, del alma y sobre todo del cuidado que tendrían pues sus antepasados al momento de fallecer, ¿no? Aquí tenemos lo que son las construcciones megalíticas, en donde prácticamente también se encontraron restos de seres humanos, ¿sí? Como en el caso de jóvenes, niños, adultos, que eventualmente estaban utilizados como ritos religiosos, ¿no? Prácticamente todos los huesos eran encontrados debajo de estas piedras en general, ¿no? Entonces, miren, los primeros seres humanos prácticamente empezaron a tener un respeto hacia los muertos y eventualmente eso ha sido una enseñanza que sigue prevaleciendo hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona muere, un familiar cercano, un amigo, ¿qué sucede con nosotros? Nos ponemos tristes Ya, y muy le bien. manifestamos, hacemos Expresando nuestra un duelo, tristeza. Ya, muy sí, bien. hacemos un duelo por la muerte de esa persona y es la forma de manifestarle nuestro dolor que sentimos. Miren, nosotros expresamos nuestro dolor también, pues, con diferentes aspectos, ¿no? Como lo mencionaba la señorita, el luto, también directamente acompañamos la velación cuando una persona fallece, al enterrarlo de igual manera, ¿sí? Entonces, miren, palpamos o compartimos ese dolor, ¿no? Entonces, miren, dentro de los primeros seres humanos era la misma situación y eventualmente, pues, los cuerpos, en este caso, eran enterrados, ¿sí? En profundidades no muy profundas, por decirlo así, valga la redundancia, ¿no? En donde prácticamente los demás personas El licenciado se le va la voz. si estamos ahí, ¿me escuchan, por favor? Ahora sí, ahora sí. Sí, 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 estamos ahí. Muy bien. Parece que se nos va un poquito la señal, ¿no? Pero bueno, ya estamos ahí. Excelente. Entonces, miren, aquí también podemos palpar lo que son la creación de algunas imágenes en general, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. En fin, de estos procedimientos es complejo y múltiple. El rojo simboliza y constituye la sangre, es decir, la energía vital, por lo que pintaban las entradas de las cavernas con ciertos utensilios y hasta sus cuerpos. Empapar cadáver en color rojo equivalía a multiplicar la potencia vital del difunto en la otra vida. Como la momificación egipcia, el baño paleolítico de ocre era garantía de inmortalidad. ¿Sí? Entonces, miren,
Mientras que las personas que en su momento fallecían eran colocados de un color ocre y color parecido al color rojo en general, prácticamente daba una enseñanza de vitalidad en este caso para que en la otra vida el ser humano pues logre seguir avanzando, ¿no? Entonces miren, eran enseñanzas que poco a poco fueron apareciendo y obviamente eran compartiendo en todas las comunidades en general, ¿no? Ahora sí, la relación entre los vivos y los muertos. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, ¿sí? Me ayuda por favor la señorita Yesenia Tuabanda. ¿Estamos ahí, por favor? Por favor, relación. Vivos y los vivos. Muchas gracias. Otra observación respecto a los enterramientos es la relación que se establece entre los muertos y los vivos. Los muertos necesitan de los cuidados y las ofrendas de los vivos, mientras que estos pueden ser afectados su existencia de manera favorable, protección de sus antepasados, o perjudicial, protección de sus espíritus malignos, fantasmas por la influencia de aquellos de la posición de los cadáveres. También pueden hacer deducciones significativas. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, miren, por ejemplo, los muertos necesitaban de cuidados y ofrendas de los vivos, ¿no? Y aquí directamente manifestaban que los muertos en su momento realizarían pues una protección a los seres humanos, en el caso de las personas que quedaban vivas. Miren, por ejemplo, aquí podemos observar, ¿sí? Que las fosas o los sitios de enterramiento no eran muy profundos, ¿no? Y aquí directamente podemos observar que la persona que falleció está en una posición fetal, ¿sí? ¿Qué más logramos observar? Que lo están tapando con piedras. Ya, muy bien, lo están cubriendo con piedras. Excelente, ¿qué más? Están elaborando también una olla, al parecer ahí, a lo mejor para ponérsela conjuntamente. Excelente, muy bien. Entonces, miren, empezaban directamente al tener el respeto a los seres humanos y enterrarlos directamente con todas sus ofrendas y en su momento también las herramientas que ellos utilizaban, ¿no? Aquí podemos observar que los primeros seres humanos estaban directamente viviendo en pequeñas cuevas, ¿sí? Aquí están trabajando las herramientas y sobre todo aquí también podemos palpar en los utensilios que ellos también empezaron a realizar, ¿no? Excelente. Relación entre los vivos y los muertos. Me ayuda, por favor, en la siguiente característica. La señorita Noralba, por favor. Sí. Relación entre los vivos y los muertos. Muchos aparecen depositados en la tierra, sin que aparentemente haya una intención consciente. Pero también están los que fueron orientados hacia el este o al oeste. Es difícil encontrar un fundamento categórico, pero es probable que cuando miran hacia el oriente se relacione con el nacimiento del día y por lo tanto con la idea de resurrección, y que cuando se dirigen a occidente respondan a la idea de que este lugar por donde se oculta el sol se consideraba ya la morada de los muertos. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Ahora, miren, por ejemplo, acá podemos determinar que se reunían, sí, los seres humanos acá en cuevas y obviamente pues aprovechaban los recursos que ellos cazaban, ¿no? En el caso de la recolección, en el caso de alimentarse de otros animales, ¿no? También podemos establecer de que ellos mantenían lo que es un respeto hacia la tierra y sobre todo la creencia de la resurrección. ¿Qué será la resurrección? ¿Qué es? La resurrección es Renacer. pasar, Tiene que ver renacer con volver a vivir. no, Comenzar una Res- nueva vida. Volver a la vida, la otra vez. Ya, es muy como bien, excelente. claro, Sí, como siga, por favor. Jesucristo
como Jesucristo resucitó al tercer día, ¿no? Que volvió a la vida para estar con nosotros otra vez. Excelente, muy bien. De esa manera se trata la resurrección, ¿no? De volver a renacer, de volver a tener vida, ¿no? Aquella persona que en su momento falleció, ¿no? Entonces, miren, ellos consideraban que el nacimiento representaba lo que era el día, ¿no? Y por ende, la resurrección en este caso prácticamente estaba asociada a la tierra en general y sobre todo por la ubicación de los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, las primeras formas de enterramiento, ¿sí? Las primeras restos de los seres humanos estaban en una posición fetal, pero dirigiéndose directamente hacia el sitio por donde se ocultaba el sol, ¿no? Y aquí directamente consideraban que era la morada de los muertos, o el sitio donde ellos descansaban, ¿no? Por ejemplo, el sol, ¿por qué sitio sale? ¿Por el este o por el oeste? Por el este. No, por el este sale y por el oeste se oculta. Ya, muy bien, excelente. Miren, en ese sitio de ubicación, ¿sí? Prácticamente eran encontrados los restos de estas personas. Entonces, miren, empezaron directamente a tener una forma religiosa de representar, en este caso, a sus dioses en general, ¿no? Entonces, miren, tanto el sol, tanto la tierra, ¿sí? Representaban partes fundamentales de los primeros seres humanos en aquella época. Podemos observar cómo ellos vivían, podemos observar cómo directamente trabajaban en la elaboración de sus herramientas, también podemos observar cómo vivían en cuevas y además de ello directamente empezaron pues a realizar sus obras religiosas, ¿no? Excelente. Sí, aquí directamente podemos encontrar, miren, cómo eran enterrados, ¿sí? Los primeros seres humanos. Podemos encontrar lo que son sus utensilios. Aquí podemos verificar que la profundidad no es muy amplia, ¿sí? Y en una posición fetal. Aquí de igual manera, pues, podemos encontrar lo que es unos restos. Aquí tenemos una osamenta, en donde prácticamente encontramos rodeada de piedras, ¿sí? Si bien es cierto, hoy en día se conoce como el carbono 14, un método científico que logra determinar, ¿sí? Si los restos óseos eran de una mujer, la edad, el peso, rasgos físicos e inclusive también identificar de qué murió, ¿no? Entonces, eso ha permitido directamente a que nosotros podemos identificar, ¿sí? Las primeras formas de enterrar a los seres humanos y qué simbolizaban para cada uno de ellos, ¿no? Excelente, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos diferentes formas de enterrar a los seres humanos, ¿sí? Bien, esta diapositiva me ayuda, por favor, el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mayerlin Páez? ¿Estamos ahí? Señorita Mayerlin, ¿no? Sí, Excelente, sí. bueno, Sí, sí estamos. Excelente, muy bien, por favor. Sí, ¿no? Parece que tenemos problemas de la conexión, ¿sí? Bueno, mientras tanto, me ayuda, por favor, la señorita Clara, por favor. Relación entre los vivos y los muertos. Se da también que los muertos son enterrados con las manos y los pies atados, tendidos de bruces o cabeza abajo. Esto responde a la creencia de que si el difunto pretendía ponerse en movimiento, se hundiría cada vez más, sin poder emerger a la superficie. Como ejemplo de estos miedos hacia los difuntos se encontrarán los hallazgos en Chancellase de los esqueletos de Laurel Base y hasta de una época más avanzada, plena la edad de bronce, como algunos se encontraron en el Argar. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien.
Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo directamente amarraban, ¿sí?, las manos y los pies de las personas que fallecían, ¿no? ¿Sí? Bueno, también era una forma, en este caso, de tener en cuenta de que los cuerpos no se podían mover. Entonces, miren, aquí tenemos unos huesos, ¿sí?, que prácticamente están enterrados en diferentes posiciones, ¿no? ¿Sí? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Qué quiere decir chancelace? Chance lance. Sí, chance lance prácticamente es el sitio de Licenciado, ubicación. ¿puedo acotarle un poquito de información? Claro, chance lance es un sitio en donde prácticamente fueron encontrados estas ostamentas. Y eso prácticamente se encontraron algunas en Near, en Alemania. Ya. Pensé que era en alguna posición o alguna cosa. Ya, gracias. Nada, es una ubicación nada más, donde fueron encontrados. Miren, Licenciado, también Profe, buenos días. Hace un para momento me la quedé sin resurrección o el señal. ¿Cómo voy a renacimiento, hacer la lectura? antes de fallecer utilizaban alucinógenos, que era una entrada, o le llamaban al portal, para ir con el alma en paz. Ya, muy bien. Bueno, en eso directamente de los, por ejemplo, de utilizar lo que eran plantas, ¿sí? Prácticamente se dieron en la época del Neolítico como tal, ¿no? En el Paleolítico prácticamente solamente enterraban a las personas en la posición fetal, nada más. Y en el Neolítico, sí, aquí directamente ya empieza a tomar en cuenta lo que eran los chamanes, lo que eran personas que prácticamente con sus dioses en general, ¿no? Pero en fin, dentro del Paleolítico, aquí directamente podemos encontrar cómo ellos eran enterrados. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen de acá, ¿cuántas personas están enterradas? En la primera imagen, 2, porque se ven 2 cráneos. 6 Ya. personas. Muy bien, se puede identificar algunos cráneos. ¿Cuántos cráneos están aquí? Parecen 2 cráneos. Parecen 4 personas enterradas, licenciado. Ya, muy bien. Y Entonces, bien, abajo, 2 de acá personas. abajo podemos observar. Miren, por ejemplo, ¿cuál es la característica propia acá? Que en algunos casos eran enterrados más de una persona en el mismo sitio. ¿Sí? Más de una persona. Aquí tenemos pues el cráneo, ¿sí?, de otra persona también. Excelente. Y aquí también tenemos pues los cráneos o los restos de otra persona también que fueron enterrados en una posición fetal. Aquí tenemos los utensilios que también utilizaban, y aquí también algunos cráneos que pertenecían pues a diferentes seres humanos, ¿no? Entonces, miren, prácticamente podemos establecer de que las formas de enterrar a los seres humanos también fueron en símbolo, ¿sí?, a la representación de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Aquí también vamos a identificar el siguiente párrafo, por favor. El culto a los muertos y a los antepasados. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis René? ¿Estamos ahí, por favor? El culto de los muertos y los antepasados. Existe una complicada disputa sobre el posible existencia de un culto prohistórico a los muertos, a los antepasados, conceptos que no deben confundirse. En el primer caso se trata de la persistencia espiritual de la persona que se ha conocido viva. En el segundo, de gente que vivieron hace mucho tiempo, a quienes los hombres no han conocido en su realidad terrena, a las que se remonta su propio origen y que están envueltas en un velo de creencias mitológicas que acaban
por perder su personalidad natural y que incluso están dividiéndose divinadas son pura inversión. Excelente. Imágenes de cómo encuentran directamente estas formas de enterrar a los seres humanos, ¿no? Sí, cada uno pues obviamente en referente a la posición de los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Aquí en culturas, en el caso de los incas, también los restos, algunos de los restos fueron encontrados en estas mismas posiciones, ¿no? Dado el caso también de que se encontraron restos de niños en general, ¿no? Y ese tipo de ofrendas que realizaban los incas era prácticamente en épocas cuando existían grandes tiempos de hambruna, cuando la tierra directamente no era fértil y eventualmente, sí, sacrificaban a los niños, ¿no? Es algo similar a las formas de enterrar, sí, que prácticamente realizaban los primeros seres humanos, ¿no? Sí, miren, aquí tenemos lo que son sus cráneos, las posiciones, ¿sí? Y los sitios en donde prácticamente encontrábamos estas formas de entierro, ¿no? Muy bien, hay que distinguir entre las honras al difunto en los momentos siguientes de su muerte, funerales, mientras su memoria persiste en recuerdos y ofrendas, del rito religioso propiamente dicho, que exige siempre la elevación a divinidad y ritual bien establecido. Por ejemplo, en Bardén y Mousney, excavadores del importante yacimiento de Chaupé, Sain, encontraron en ella gran cantidad de huesos de animales enteros y fragmentados, próximos a una gran fosa de enterramientos de humanos y acompañados por piezas de sílex tallado. A ver, acá, si bien es cierto, estos sitios o estos yacimientos prácticamente son los más representativos que existen en Europa, en donde más restos de seres humanos han sido encontrados, ¿no? Y obviamente datan en la época en donde el Paleolítico estaba floreciendo, ¿no? Y más aún, también podemos detallar lo que son sílex, ¿sí? Que son directamente herramientas que eran utilizadas para la caza. Aquí también los primeros seres humanos utilizaban lo que se conoce como la piedra de obsidiana. Era una piedra de color negro, en donde prácticamente podían moldearla y servía directamente para cazar a los animales, ¿no? Muy bien, aquí tenemos pues, lo que son imágenes de las cuevas, también podemos identificar directamente las comidas que eran enterrados con los seres humanos, por decirlo así, como ofrendas en general, ¿no? Aquí también tenemos lo que son algunos descubrimientos que se dieron en 1907 en Baviera, en Alemania, ¿sí? En donde encontramos diferentes restos. ¿Sí? Miren, los restos que prácticamente responden a los primeros seres humanos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la pintura y la religión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Noralma, por favor? Sí, el culto a los muertos y a los antepasados. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, La otra, ¿no? sí, esta parte de aquí, por favor. El arte ha recibido. Ah, sí, aquí está. Ah, no. Pintura y religión. El arte ha recibido de la religión temas e inspiración profundamente espiritual que le da sentido a las formas. Es notable comprobar que esta conexión empezó en el Paleolítico, que las cavernas pintadas, salvando los enormes distancias, son las precursoras de los templos esplendorosamente decorados. Cuando se hallaron las primeras pinturas rupestres, se les atribuyó un origen puramente estético. Excelente, señorita, muy bien. Entonces, miren, dentro de la pintura prácticamente detallamos todas las actividades que realizaban los primeros seres humanos, ¿no? Y obviamente lo realizaban en las cavernas, ¿sí? A esto se le conoce como el arte rupestre, ¿sí? Miren, cómo representaban animales, objetos y herramientas de caza en general, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí tenemos la representación de algunos animales,
¿sí? Que prácticamente fueron encontradas en estas cuevas, ¿sí? Cada uno de ellos, obviamente, pues representando lo que son colores llamativos, ¿no? Y que en su momento, pues prácticamente estaban en cuevas muy profundas. En el neolítico como tal, ¿sí? Las obras de arte o el arte rupestre como tal, ya las cuevas no eran muy profundas y los colores también eran bastante claros, ¿no? Es decir, utilizaban diferentes tonalidades. Aquí también podemos establecer lo que son pinturas en donde prácticamente utilizaban la grasa del animal, ¿sí? Aquí también utilizaban el color ocre en general, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de las estatuillas paleolíticas, ¿sí? En donde prácticamente son representaciones, ¿sí? Que estaban de esta manera, ¿no? Representaban directamente el cuerpo de la mujer y esto respondía a la fertilidad como tal, ¿no? Cada una de ellas, en este caso, mantenía lo que es una propia característica, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá, esas se le conocen como las Venus de Wilford. Esto directamente, que porque fueron encontradas en Wilford, prácticamente es un territorio de Alemania, y obviamente aquí también podemos encontrar otro tipo de representación en el caso de las Venus, ¿no? Entonces, miren, todas estas prácticamente fueron encontradas en la época del Neolítico como tal, ¿no? Y eran talladas en piedra, talladas en hueso de marfil también, ¿sí? Miren, por ejemplo, las primeras representaciones directamente de las estatuillas en general, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, porque su profe ya me está golpeando a la puerta, ¿sí? Las siguientes diapositivas que nosotros tenemos acá, ¿sí? La vamos. Que no se le escucha nada, licenciado. ¿Me escuchan ahí? Licenciado, ¿Sí? actualmente también se encuentran vasijas que son finas de Castilla y están llenas de chicha con matico. Ya, muy bien. Eso directamente también podemos palpar que era una forma de enterrar a los seres humanos, ¿sí? Bien, ¿me escuchan ahí, chicos? ¿Tenemos interferencia? Ahora, y ahora se le sí. escucha bien acá. Ya, muy bien. Bueno, parece que se nos fue un poquito el internet, ¿no? Excelente. Bien, estas tres diapositivas que prácticamente las tenemos aquí, quiero que por favor las revisemos en casa, ¿sí? La siguiente semana yo les voy a preguntar si vamos a hacer un pequeño recorderis de estas actividades, ¿sí? Bien, nos quedamos hasta ahí, chicos. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ¿sí? Que tenga buen día, Hasta licenciado. luego, Hasta luego. licenciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, cuídense.